Muy buenas, vamos a hacer un comentario de mapa, voy a intentar que sea lo más ameno posible y sobre todo rapidito. Vamos a ver, en primer lugar vamos a comentar un mapa. En este caso os voy a seguir la guía del comentario que ya tenéis con un ejemplo concreto del bloque 1, que es un mapa sobre las migraciones y colonias en la protohistoria. Por un lado, el punto 1, que es la clasificación, será unas 3 o 4 líneas, por lo cual tenemos que ir agrupando información para que sea sencillo. Pues en este caso, dice, pon un título global, tiene que incluir toda la información aportada en el mapa. Vale. Y dice, puedes aprovechar la misma frase para comentar la cronología y el espacio geográfico, ¿vale? Pues vamos a hacerlo con este caso, este mapa de las migraciones. Pues nos encontramos ante un mapa que trata sobre las colonizaciones y las migraciones. Después veremos la diferencia entre colonizaciones y migraciones, a las que hacen referencia. Las colonizaciones y migraciones que ocurren en la península ibérica durante la etapa de la protohistoria, pues desde el 1000 a.C., en algunos casos, como sobre todo en las migraciones indoeuropeas que nos traen luego el metal. Y por otro lado, las colonizaciones desde el oriente, desde el Mediterráneo oriental, de fenicios y griegos entre el 7 y el 8 a.C., siglo 8, 7 a.C., ¿vale? Tendríamos, por tanto, en una pequeña frase diciendo, hemos dicho que es la península ibérica, es decir, hemos dicho la ubicación, hemos dicho la cronología y hemos hablado de la temática, que son las migraciones y colonizaciones. Bien. Poco más hay que decir de esto. Un segundo parrafito pequeño. Tenemos claro siempre que vamos a estructurar el mapa. Ponemos 1, clasificación, hacemos esa pequeña introducción y después vamos a poner un segundo párrafo, separando por párrafo siempre la idea. Esto es muy importante a lo largo de todo el comentario, en el que vamos a decir qué es el mapa. Pues es una fuente primaria o secundaria. En este caso, un mapa siempre va a ser una fuente secundaria, a no ser que fuese pues un mapa cartográfico, pues por ejemplo, que hiciese pues Colón en el momento del descubrimiento. Si se crean en el momento del descubrimiento, pues sí que sería una fuente primaria o un texto que ha sido escrito en el mismo momento. En este caso, la mayoría de los mapas son fuentes secundarias. Y aquí vamos a aprovechar para comentar ya en el mismo párrafo el tipo de fuente que es, si es primaria o secundaria, el carácter o temática que tiene, político, bélico y demás, y el autor o destinatario. En este caso, pues quedaría así. Pues encontramos en este mapa una fuente de carácter secundaria, dado que es un mapa que ha sido creado por historiadores con fines divulgativos. Y en esta frase ya hemos comentado que es secundaria, que ha sido creada por eso, es creada por historiadores. Las fuentes secundarias, la mayoría suelen ser interpretaciones, periodistas, historiadores, y que ha sido creada con fines divulgativos, por lo cual ya estamos diciendo también el destinatario, que es, pues digamos, educación, científicos que estudian sobre estos temas. Y por último, ya estaría, digamos, el punto 1 o clasificación hecha. Vamos a proceder al punto 2, al análisis, que serán unas 6 o 7 líneas del comentario de este mapa. Y hay que tener en cuenta, antes de empezar a escribir, es leer bien la información que nos está dando el mapa. Hay que hacer un análisis aportando datos de calidad, por lo cual requiere capacidad reflexiva, que es una de las cosas que probablemente evalúen bastante en la selectividad, en la PAU de este año. Explicamos en primer lugar la información que vemos en el mapa, centrándonos en ¿qué? Pues en la leyenda y en cómo se refleja esos datos en el mapa. Por lo tanto, requiere un poco de reflexionar. Vamos a reflexionar antes de escribir. Esa debe de ser la máxima, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver qué datos nos da la leyenda, ¿vale? Bueno, vamos a la leyenda y en este caso, ya de por sí, el título nos divide un poco los dos bloques de contenidos que vemos aquí. Por cierto, 2 bloques de contenidos que vamos a explicar con respecto a este análisis de lo que estamos viendo, pues podemos ponerlo en párrafos o 3. Es decir, idea, párrafo, ser muy organizado en esto. Si nos vamos a la leyenda, vemos establecimientos indoeuropeos, campos de urnas, migraciones indoeuropeos,
extensión de influencia indoeuropea, por un lado, pues que son toda información que vamos a ver, porque ya en ese caso hemos visto y porque hemos estudiado, sabemos que es información relacionada. Luego, por otro lado, el otro bloque de información que está relacionada serían colonias fenicias, colonias griegas, colonias cartaginesas, área de cultura de Tartesia, perdona, o de Tartesos, ruta del estaño y área de comercio de las colonias, que sería el otro bloque de información que está relacionada. Vale, esto sería, digamos, el análisis previo. De esta forma, ya estamos organizando mentalmente la información y sabemos que lo que vamos a expresar es, por un lado, vamos a hablar de las migraciones, que para que lo sepáis es junto también en esa etapa de la protohistoria que hemos comentado anteriormente, esa etapa de inicio de unas culturas que conocen algún tipo de escritura con las sociedades locales de la península ibérica, pues va a ocurrir dos partes. Por un lado, migraciones. Migraciones quiere decir población que va de un lugar a otro. Por lo tanto, aquí son migraciones indoeuropeas del centro de Europa, las primeras en el año 1000 y las segundas en torno a 700, que es la del Hallstatt, que va a traer además el hierro a la península ibérica. Y por otra parte, esas colonizaciones, de población del Mediterráneo oriental, concretamente griegos y fenicios sobre el siglo VII u VIII, y posteriormente tenemos a los cartagineses. Esa población, estas colonizaciones, va a tener como fruto pues que las relaciones comerciales con la población local a la cultura más importante de la península protohistoria, que serían los tartesios, ¿vale? Digamos, eso sería el análisis que haríamos de la leyenda, teniendo por supuesto esos contenidos ya, es decir, habiendo estudiado. Y ahora vamos a ver en una segunda parte pues el comentario en sí de este análisis del punto. Vamos ahora, por tanto, a comentar en sí ese análisis por los bloques de información que ya previamente con nuestra reflexión hemos hecho, ¿vale? Es importante también ir explicando los conceptos clave, pues sin entrar, es decir, hay que aportar información extra sin entrar a desarrollar mucho, porque posteriormente en el comentario ahí es donde vamos a profundizar, pero aquí hay que dar algo de información. ¿Vale? Pues comento. ¿Cómo comentaríamos el punto 2? Vale, pues vamos a analizar la principal información que tenemos en el presente mapa, que podríamos dividirla en dos grandes bloques. Por un lado, las colonizaciones que vienen del Mediterráneo oriental, concretamente de griegos y fenicios, y aquí aportamos, por ejemplo, un poquito de datos extra que aquí no viene, ponemos siglo 8-7, que van a fundar sus colonias, principalmente griegos, en lo que es la zona catalana y levantina, y también alguna en el sur de Andalucía, como es el caso de Mainaque, que está en Málaga, ¿vale? Por otra parte, también tartesios que van a hacerse también en las zonas costeras, especialmente destacados serían pues Gadir o Abdera y Sexi, todas ellas en Andalucía. Podemos poner Abdir, Gadir, actual Cádiz, Abdera, Adra, Sexi, Almuñécar, como para aportar un poquito extra de conocimientos. Estos pueblos colonizadores van a influenciar y van a comerciar con las sociedades locales, dando fruto pues a una de las culturas más importantes, que es Tartesos, que está enfocada y se ve, vamos diciendo ya colores. Hemos dicho la zona de colonización, podemos poner entre paréntesis marrón oscura de esos griegos fenicios, mientras que Tartesos está en el sur de Andalucía y en el sur de Extremadura y prácticamente casi toda Andalucía, que vemos además las zonas de influencia
de este protartésico hacia el norte de la península con esas rutas del estaño, buscando estaño, porque recordemos que todavía estamos en la edad del bronce, aunque por el norte pronto va a empezar más o menos a entrar también el hierro, como veremos ahora, y el estaño es necesario para crearlo. Por otra parte, el otro bloque de información, en amarillo tendríamos los pueblos hispanos, o los pueblos hispanos, no, mejor, los pueblos peninsulares de esta misma época, pero vemos unas flechas rojas que indican esas migraciones. Y aquí podemos, es decir, aportamos un poquito migración y podemos decir, es decir, población indoeuropea del centro de Europa que se desplaza y que va a quedarse en la península ibérica. Entre las principales ubicaciones de esta población, pues tenemos los yacimientos de Castillo de Nayo, de Cortes o de Numancia. Además, también vemos en rojo discontinuo cómo esta población, cómo estas migraciones van a influir a otras zonas, como la flecha que se dirige hacia Galicia. Con esto más o menos hemos comentado los dos bloques de información, siempre aportando fechas, dando una interpretación. Y esto pues sería más o menos en unas 6 o 7 líneas, ¿vale? Y con esto más o menos tenemos lo gordo. ¿Qué es importante? Si es un texto, si es un mapa, que expliquemos conceptos. Cuando he dicho Tartesos, pues podemos decir principal sociedad, que como ya he dicho, que ha surgido es gracias a la relación entre las sociedades locales y la influencia, en este caso principalmente de griegos y fenicios, especialmente de fenicios, o cuando hemos hablado de establecimientos indoeuropeos, de esos pueblos que son que vienen de Europa o que es una migración en este caso, ¿vale? Siempre aportamos un poquito de calidad, no solamente decir, pues vemos una parte de marrón oscuro en el sur y tal, y lo otro está pintado amarillo. Eso no es una interpretación, eso no sería un análisis, hay que ir explicando como hemos visto, ¿vale? Y con esto hemos acabado lo que sería. Vamos con el punto 3, que es el comentario, que sería el más largo, es donde vamos a volcar la información gruesa, vamos a explicar varias cosas a tener en cuenta, unas 15 líneas, 16 más o menos, ya depende de lo grande que tengamos la letra, pero aproximadamente sería eso. Y aquí es donde vamos a mostrar todo lo que conocemos, aquí es donde vamos a centrarnos en explicar más la información. Antes de proceder al comentario, vamos a tener en cuenta 3 cosas que siempre incido: causas, hechos y consecuencias. Repito, causas, hechos y consecuencias. Esto es lo que vamos a explicar. Y luego, muy importante en este caso, que las distintas ideas se expliquen por idea, párrafo, para que el lector, el corrector del examen, en este caso, le resulte sencillo. Eso es parte también, probablemente, de esa parte que va a evaluar ese orden junto a cuestiones como la ortografía. Pero además también es muy importante, porque si explicamos por párrafos, muchas veces la historia, los hechos, consecuencias y demás van relacionados, por lo cual nos va a ayudar a desarrollar el tema de forma más coherente, ¿vale? También es importante que vayamos incluyendo los conceptos históricos relacionados, dado que es una cuestión que puntúa, que expliquemos bien las cronologías y que expliquemos pues los personajes más relevantes. Vamos, por tanto, a iniciar el comentario en sí. Recordamos causas, procesos históricos, los hechos y las consecuencias. Con respecto a las causas, bueno, en primer lugar, comentaros que en sí este bloque, digamos, de información, el bloque de información que vamos a utilizar para hacer este punto 3 de comentarios sería, pues cuando ya hemos estudiado sabríamos que sería la Edad del Hierro o protohistoria, pueblos prerromanos y primeras colonizaciones del 1.4, ¿vale? Vamos a proceder al comentario. Vamos a decir, en primer lugar,
como introducción a este punto, que es la protohistoria, que es ese periodo conocido como protohistoria, sería en el que los pueblos prerromanos peninsulares no han entrado aún en la etapa histórica plena, dado que no conocen la cultura, pero sí que hay una serie de pueblos que la conocen, que además coinciden, en este caso, la protohistoria peninsular, con la edad del hierro en la península ibérica. Por lo tanto, digamos, eso serviría como un poco como a modo de introducción. Y ahora, párrafo aparte, diríamos. Ya hemos dicho, por tanto, que vamos a la protohistoria en la península ibérica. Estamos diciendo además la temática, de alguna manera global. Vamos a ir a un párrafo aparte y vamos a explicar cuáles serían las causas de esta etapa. Pues diríamos que ya desde el Neolítico ha habido una serie de migraciones, que en este caso, por ejemplo, pues en el Levante, recordemos la cultura de Almería, que trae influencias exteriores desde Oriente, dado que la agricultura surge allí. Pues eso podrían ser, por ejemplo, algunas de las causas. Es decir, durante el Neolítico y en la edad inicial de los metales, es decir, bronce y cobre y bronce, ya ha habido migraciones exteriores que ha influenciado, por tanto, a las culturas españolas. Por ejemplo, los millares, el argar y anterior, en la cultura de Almería, esto lo digo para que lo sepáis, pero no hay que desarrollarlo tanto, se demuestra que lo que es la arquitectura existente pues es similar, y la escultura a otras zonas de las regiones de Asia Menor. Por tanto, recapitulo, causas, pues en este caso pues hablaríamos de esas migraciones externas y cómo van a influenciar en la península ibérica. En este caso, concretamente, tendríamos esas influencias que ya han pasado en épocas anteriores, durante el Neolítico y durante la Edad de los Metales. Y podemos poner algunos ejemplos: cultura de Almería, el argar, ¿vale? Y con esto, digamos que sería un poco la introducción, pero aparte también nos sirven a analizar esas causas. Es decir, que hay pueblos extranjeros. ¿Cuáles son además estas causas? ¿Qué es lo que buscan estos pueblos? Estos pueblos buscan metales. La península ibérica es rica en metales, por lo cual también estas migraciones van a venir dadas por esa necesidad de buscar metal, carácter económico. Vamos ahora, por tanto, a empezar con el meollo. Ya hemos analizado las causas, vamos a ver los principales hechos o procesos históricos. ¿Qué está ocurriendo? Explica un poco el hecho concreto, o en el caso de las flechas, pues una sucesión de hechos, que es lo que indica este mapita. Como ya he comentado en el análisis, o hemos comentado, hay como dos grandes bloques de información: las migraciones indoeuropeas y las migraciones y su repercusión, digamos, en la península, en los pueblos hispanos, peninsulares, mejor dicho. Y por otra parte, las colonizaciones griegas y fenicias, y después cartaginesas, y cómo va a influir. Pues vamos a separar también la información, por tanto, de esta manera, que también la tenéis hecha así en los apuntes que os he facilitado. ¿Qué comentaríamos? Pues ya vamos en sí al comentario. Aquí es donde tiene que ir el grueso de información. Hablaríamos que en torno a 750, pues que las distintas culturas indígenas de la península ibérica, que también se conoce como pueblos prerromanos, importante comentar el vocabulario técnico, entraron en contacto con población de otras partes. Por un lado, pues tendríamos los pueblos colonizadores del Mediterráneo oriental, que van a influenciar pues a buena parte de la península ibérica, especialmente zona de la costa, Andalucía y a las Islas Baleares. Estos pueblos colonizadores, pues entre estos pueblos destacaríamos pues los fenicios, que diríamos que proceden de la costa del actual Líbano, desde Tiro, por ejemplo, desde Tiro o desde Biblos, y que llegan a la península ibérica en torno al 8 a.C., como atribuyen pues yacimientos como Gadir, en Cádiz, Malaca, en la actual Málaga, Sexi o Abdera, que serían Almuñécar y Adra respectivamente. Su modelo de colonización de estos fenicios se basó en la factoría, un lugar de producción de comercio entre los fenicios y la población peninsular. Por lo tanto, ahí ya estamos explicando por qué es lo que le interesa.
El resultado de estos, es decir, de estos fenicios van a ser que van a traer a la península aportaciones como el alfabeto, la explotación de la sal. El alfabeto, además, el primer alfabeto que tenemos es el tartesio, que curiosamente es el pueblo que más relación tiene con los fenicios, por lo cual la introducción del alfabeto, la explotación de la sal, la salazón de pescado y el torno alfarero. También tenemos a los griegos, igual en torno al siglo VIII, que fundan algunos enclaves en la costa mediterránea, como por ejemplo Emporión, Ampurias o Rosas, Rode. Aquí en el sur se supone que también Mainake, aunque más conocido por fuentes escritas que por fuentes arqueológicas. Y que van a permanecer aquí hasta la batalla de Alalia, donde ya serán expulsados por el tercer pueblo, que son los cartagineses. Si esto se te alarga mucho, divide por un lado griegos, por otro lado fenicios y en un tercer párrafo cartagineses, que diríamos que los cartagineses vienen de la colonia fenicia de Cartago, es decir, que son como unos fenicios de segunda generación que comienzan a controlar el sur de la península y ampliando su influencia incluso hasta la isla Baleares, porque allí fundan Ebusus, Ibiza y Cartagonoa en la actual Cartagena. La repercusión de esta población como la población local va a dar consigo la generación de una sociedad, digamos, híbrida, la que se mezcla, que sería Tartessos, ¿vale? ¿Qué sería Tartessos? Pues esa es primera sociedad, y aquí ya nos vamos a otro párrafo, primera sociedad urbana autóctona. Normalmente cuando hablamos de un pueblo así, siempre hablamos pues como es la sociedad, que es jerarquizada, que tiene monarquía, porque se conocen el nombre de algunos reyes como Avis o como Gárgoris, y su economía está basada principalmente en la explotación de minerales de Sierra Morena, y también tienen otras actividades extras como la ganadería, la agricultura, la pesca y por supuesto el comercio, porque por eso están aquí griegos y fenicios, ¿vale? Y con los que se relacionan. A cambio, pues, por ejemplo, minerales a cambio de productos griegos y fenicios como la cerámica o la orfebrería. Principales yacimientos arqueológicos, y aquí nos podemos ir a otros párrafos, pues destacan en la zona de Huelva el Cerro del Cabezo, también el Carambolo, o los últimos descubrimientos en Extremadura, como puede ser Cancho Roano, que es una especie de templete con carácter religioso, pero también últimamente Turuñuelo de Guareña, que es en el que se han demostrado pues que tienen una profunda religiosidad. Se ha descubierto una hecatombe animal con figuras antropomorfas y uno de los primeros alfabetos de la península. Un poco, y con esto digamos tendríamos el grueso. ¿Cuál es la otra parte que nos falta? Hemos hablado de las colonizaciones y su repercusión en los pueblos hispanos, y podemos hacer, además, siempre cuando hablamos de Tartessos, pues ponemos que está representado con esas flechas verdes en las que se explica su difusión, ¿vale? Por ejemplo, porque sí que hemos hablado de las colonias que están en el mapa, pero podemos hacer alusiones, digamos, al mapa. Con respecto a la segunda parte, serían las migraciones. Esas migraciones indoeuropeas, es decir, desde el centro de Europa, que hay como dos oleadas. La primera en torno al año 1000 o 1100, son difíciles de constatar porque eran pueblos que se movían mucho. Dejaron y que se asentaron principalmente en la zona norte peninsular. Y luego, en torno a 700, y algo muy, muy, muy importante, la cultura, que va a ser la que va a traer el hierro a la península ibérica. De hecho, la llegada del hierro y la consolidación, pues ya en el siglo VI especialmente, va a ser una de las causas por las que se supone que acaba Tartessos, porque Tartessos comerciaba con el estaño y el hierro le va a hacer competir y es mucho más duradero. Bueno, estos pueblos indoeuropeos son migraciones porque se transportan al norte peninsular con zonas como Cortes, como vemos en el punto rojo en el mapa y hacemos relación, como Castillo de Nayo, Cortes, Numancia o Soto de Medinilla, y representado por esas líneas rojas.
Además, esta población pues, va a entrar en contacto con la población local, como vemos en las líneas rojas intermitentes, por lo cual va a difundir también su influencia. Esto se verá, por ejemplo, en los modelos de poblados, como son esos poblados en altura, que son los CAS, conocidos con poblados pequeñitos de casas circulares y que son bastante constantes fáciles de encontrar en la zona de Galicia. Y aquí explicamos también cómo se ha relacionado con la población local y qué ha quedado de ello. Por último, ya tendríamos en sí todo lo más importante. La última parte de este comentario serían las consecuencias. Pues diríamos que como consecuencia de esto, pues se forma en torno al siglo V o IV, siglo V-IV antes de Cristo, pues la conformación y consolidación de una serie de pueblos prerromanos, como serían el caso de los íberos, que eran los pueblos que habían estado más influenciados por griegos y por cartagineses, mientras que la influencia de los pueblos indoeuropeos va a dar pues en sí a los celtíberos, es decir, celtas e íberos. Pero hemos dicho, pero luego, recapitulo, celtas y celtíberos. ¿Por qué celtas? Los celtas serían en sí los que tienen la influencia de esos pueblos indoeuropeos que se van a situar en la meseta y en el norte, esos que derivan de esa cultura del Hallstatt, y los celtíberos serían como un mix. La influencia es como la zona del centro peninsular, del actual Madrid y demás, Castilla-La Mancha y Madrid, que van a ser como un mix entre los celtas, que recordemos que están en el norte, y los íberos, que están en todo el Levante y Andalucía. Por eso se llaman celtíberos. Pues no es un pueblo que exista como tal, lo que pasa es que la historiografía tiende a llamarlo así. Entonces, como consecuencia, que esas zonas de influencia de las colonizaciones y de las migraciones van a dar sentido y van a dar como fin una serie de pueblos prerromanos que se pueden catalogar en celtas, íberos o en este caso también podemos decir celtíberos. Hasta la llegada de los romanos van a existir esos pueblos. Y aquí acabamos ya. ¿Qué nos quedaría? Pues vamos al punto 4. Por último tenemos la conclusión. La conclusión pues ya debe ser 3 o 4 líneas para rematar el comentario y debe de ser lúcida, es decir, debe implicar sobre todo reflexión, es decir, que demos una información que haya salido de nuestra reflexión personal, porque esto va a dar más calidad. Empieza con una frase que resuma del todo y que conecte pues, con esa reflexión. Podemos decir en este caso, por ejemplo, cómo esas migraciones esas colonizaciones de pueblos fenicios dio como fruto a una de las culturas más importantes y conocidas de la península ibérica, que es Tartesos, que está muy mitificada, y aquí hacemos y profundizamos en esta reflexión, porque no conocemos suficientes fuentes escritas de esta época, solamente por algunas alusiones de siglos posteriores, y por tanto nos tenemos que basar principalmente en las fuentes arqueológicas, entre las que destacan últimamente pues, esos yacimientos de Turuñuelo de Guareña. Esto lo podemos poner en un segundo párrafo para relacionar con la actualidad, porque es otra de las cuestiones que a mí me gusta que se haga, una relación de la actualidad. Podemos decir que nos queda mucho por descubrir, dado que yacimientos como Turuñuelo de Guareña están destapando pues, nuevos descubrimientos sobre la riqueza de culturas como la tartésica, y que se ha descubierto recientemente pues, un alfabeto que, si sigue siendo así, puede ser que en algún momento encontremos, pues como pasó en su momento con la piedra roseta, pues equiparaciones entre alfabetos que ya se conocen, como es el griego y el fenicio, con el alfabeto tartésico. Y con esto pues más o menos tenemos una reflexión general y tenemos una relación con la actualidad.